La segunda generación comprende de los años 1959 a 1964. Lo más destacable de esta generación es el reemplazo de usos de tubos al vacío, es decir, esos que parecen un bombillito que vimos ahorita, que parecen un foco, un bombillo, y se reemplazan por transistores, lo que hizo que las computadoras ya sean un poco más pequeñas. Los tubos al vacío provocaba que las computadoras fueran muy grandes, pero los transistores son estos dispositivos que actualmente se utilizan en celulares, en computadoras, en tablets, en cualquier dispositivo, pero ya desarrolladas de manera diferente. ¿Qué hace un transistor? Amplifica también energía eléctrica, pero a través de estas paticas es mucho más pequeño, pero también permite el paso de la energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, eso hace un transistor. La tercera generación, ya hemos visto la evolución, tubos al vacío, transistores. Ahora, comprende de 1964 a 1961. El mayor logro de esta generación es el de circuitos integrados o lo que llamamos los chips de silicio. Ya aquí toma forma los chips. Aquí comenzamos ya a ver dispositivos en miniatura, dispositivos que permiten los circuitos integrados, es decir, como veíamos con Arduino. Arduino ya tenía un chip más o menos así. Entonces, eso hacía que las computadoras sean mucho más pequeñas, mucho más rápidas y consumían menos energía eléctrica, menos calor. En cambio, los tubos al vacío eran esas computadoras tenían que ser muy refrigeradas porque tenían mucho calor. Entonces, los chips de silicio me permitió a esto, a las computadoras más pequeñas, consumir menos cantidad de energía y esto permitió también de que el procesamiento de la información y el cálculo matemático pudiera hacer varias, o sea, pudiera hacer cálculos matemáticos y procesamiento de información a la vez, varias tareas al tiempo. Ya lo que llamamos hoy en día el procesador prácticamente. Estos eran los chips de silicio anteriormente insertados en las computadoras, ya procesaban información, amplificaban señal eléctrica, todo lo que podíamos hacer un procesador y ya realizaba cálculos matemáticos, varias tareas al tiempo. Eso hacía. A partir de esa tercera generación, también ya vemos, se comenzaron a crear los programas o software. Una de las compañías que más lanzó al mercado computadoras con esa versión de chip de silicio fue la compañía IBM. ¿Sí? Ella lanzó al mercado las mini computadoras IBM 360 y IBM 370, ya con chip de silicio. Entonces, tres cosas importantes en esta generación. Primero, que se crean los chips de silicio en el año 1964. Segundo, que las computadoras ya consumían menos calor. Tercero, o cuarto, tercero, que hacía ya varias tareas a la vez la computadora, cálculos matemáticos, procesamiento de información. Cuarto, que en esta generación ya se podían crear programas, software, ¿listo? Entonces son partes importantes de cada una de las generaciones. 2 minutos para que por favor realicen su línea del tiempo, la tercera generación. La cuarta generación. Bueno, en la cuarta generación se nace desde el año 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento ya del microprocesador, el cual ya unía circuitos integrados en un solo bloque. Esto permitió de que las computadoras fueran mucho más fáciles, más rápidas, más versátiles, más multiusuario y es actualmente nuestra versión de computadoras prácticamente. Es la misma cuarta generación, pero con actualizaciones, digámoslo así. Entonces, esto cambió la forma de vivir, esto cambió, ya las personas podían adquirir su computadora desde sus oficinas, ya las personas tenían sus computadoras personales desde casa. Bueno, demasiado, demasiado importante. Ya en el año 1971 ya está la compañía Intel, por eso hoy vemos el procesador Intel Pentium, Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7
Ya en 1971 fue el primer creador de microprocesadores de 4 bits, es decir, bits es la unidad mínima de información. No era mucha información, pero para ese tiempo, mejor dicho, había, era un reto muy grande para ese tiempo. Ya hoy en día procesan mucha información. Ya no son bits, ya no son los gigabytes y todo eso, el cual contenía gran cantidad de transistores. Entonces, los microprocesadores eran estos de Intel, instalados internamente en el computador. Ellos contenían transistores que ya vimos que eran los de tres paticas, pero en miniatura, fueron diseñados en miniatura. Ya procesaban información, ya permitían la amplificación de energía. Bueno, eso era lo que realiza la compañía Intel. Entonces, lo más destacable de esta generación, que nace el microprocesador, número uno. Número dos, ya las computadoras son personales, ya están desde casa. Y número tres, la compañía Intel aparece creando su chip o microprocesador de 4 bits. 1982 y 1989, la quinta generación. Las empresas encargadas de construir computadores contaron con diversos avances, microelectronic y en avances en software, avances en todo. La ventaja de esta generación es que aparece la red de redes, ¿sí? Que es llamada Internet. Algunos ya sabemos la historia, que nació en Estados Unidos con la guerra entre Rusia y Estados Unidos, una guerra fría, donde se peleaban posiciones de información, política, todo, y nace el compartir información por todo el país de Estados Unidos y ahí forman una red llamada ARPANET y luego surge el Internet en todo el mundo. En esta época aparecen computadoras ya portátiles, ¿sí? Además, las grandes computadoras podían trabajar procesos en paralelo, es decir, que usted ya podía abrir Word, Excel, Zoom, un ejemplo, ya podía abrir todo el tiempo, chatear al tiempo, escuchar música al tiempo. En cambio, en las computadoras anteriores no podíamos realizar eso, una actividad a la vez. Esa era la quinta generación. Entonces aquí tenemos ya computadoras como la veíamos en versiones anteriores. Yo personalmente estudié con estas computadoras. Cuando yo estaba estudiando en mi secundaria, estudié con esas computadoras, así, con esas, en este tipo. Entonces ya hoy en día tenemos diferentes tipos y modelos de portátiles de las computadoras. Entonces, esto iba ya avanzando y ya le denominan la sexta generación, la denominan a partir de 1990 hasta la fecha, pero personalmente podría denominar que hay una séptima, que la sexta está terminando y que estamos iniciando una séptima generación. Pero hablemos de la sexta. Estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, más versátiles, ahora el Internet es una herramienta indispensable en el hogar y actualmente en esta pandemia casi el 90% de la población o más en algún momento tienen uso de Internet, tienen una computadora actualmente. Estamos en la sexta generación, ¿cierto? Estamos en una etapa donde las computadoras desarrollan capacidades casi similares al ser humano. Ya hemos visto cómo algunos robots pueden jugar fútbol, pueden trabajar, pueden hacer actividades como los seres humanos. Y esto puede ir en un avance tecnológico en el mundo de la informática y la computación. Entonces, en la actualidad también utilizan satélites, fibra óptica y algo que se llama inteligencia artificial, lo cual hace que el desarrollo sea mucho más grande, que hayan avances que uno dice, ¿cómo va a suceder eso? ¿En qué momento? ¿Cómo es posible que los robots sean como los seres humanos, que saluden como los seres humanos? Bueno, fue posible y saber que todo empezó, me gusta mucho este pensamiento, pensar que todo comenzó con una simple tabla de ábaco en la antigüedad y hoy en día prácticamente nos encontramos así. Coloca como título preguntas falso o verdadero en su cuaderno virtual. Preguntas falso y verdadero. Como un subtítulo. Y aquí, primera pregunta. No necesita poner que no necesita copiarla.
Entonces lo que vamos a hacer nosotros es leerla y la van a justificar por qué es verdadera y por qué es falsa. Entonces, esto va de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Va de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta el momento. Voy a poner estas dos preguntas y luego continuamos, ¿listo? Una de las ventajas de la primera generación, una de las desventajas de la primera generación de las computadoras era el uso de tubos al vacío. ¿Es correcto afirmar que los tubos al vacío hicieron que las computadoras fueran demasiado grandes y lentas al momento de procesar la información? Entonces, justifique allá verdadero porque los tubos al vacío permitían esto y esto y esto y esto. Falso porque los tubos al vacío permitían esto y esto o hacían esto, eso, producían esto. Justifique su respuesta. Y la segunda es de acuerdo a historia y evolución. ¿Es correcto afirmar que las tarjetas perforadas almacenaban información? Explique cómo era ese proceso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las tarjetas perforadas de mi amigo Jadwar? Que fue el telar de Jadwar, que producto de él fue que comenzamos a ver hoy en día los bordados. Entonces se ponían unas tarjetas y él seguía un patrón y las tarjetas perforaban lo que ese patrón determinaba. Entonces explique ese proceso cómo era. El siguiente videoclip nos ejemplifica de qué es la inteligencia artificial para complementar la última pregunta y que usted pueda redactar una justificación mucho más acertada. ¿Ok? ¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes. Desde el Siri de Apple a las recomendaciones de amigos en Facebook, está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez. Pero cuando se le pidió jugar damas, no supo ni cómo empezar. No pudo aprender sola el juego. No pudo pensar como un ser humano. Y este es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Los expertos predicen que, de ser posible lograrlo, recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad, otros piensan que nos destruirá. De cualquier forma, si llega a suceder, el mundo cambiará para siempre. Entonces, inteligencia artificial. El objetivo de este es formar una computadora que piense como el ser humano. Actualmente tenemos inteligencia artificial básica. Facebook tiene inteligencia artificial básica. Las redes sociales manejan inteligencia artificial básica. Su celular maneja inteligencia artificial básica. Cuando tú le hablas al celular, contestar llamada, abrir Google, y él lo hace con un lector de voz. Eso es inteligencia artificial básica. Facebook, tú estamos hablando de un tema específico. Por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial, o estamos hablando de programación, o estamos hablando de cualquier tema, de no sé, de videojuegos, y automáticamente Facebook le detecta y si usted entra a Facebook, le va mostrando publicidad de ese tema. Eso es inteligencia artificial. Todo eso lo hacemos. Hace poco, años atrás, crearon una robot con inteligencia artificial, una de las más conocidas, llamada Sofía, que le llaman. Ya tiene expresiones, tiene como rasgos como un ser humano. Entonces vamos a ver esta entrevista que le hacían a esta
robots con una inteligencia artificial muy similar al objetivo que quieren ellos lograr. Es irónico cómo hasta hace unos años, cuando le decía a la gente que quería construir ordenadores que pensaran como humanos, casi todo el mundo creía que estaba completamente loco, que había leído demasiada ciencia ficción. Todo ha cambiado, y de hecho mucha gente piensa que ya lo hemos conseguido. Y ya no hay tanta gente que crea que es algo inviable o imposible. Hello everybody, I am Sophia. Desde mi punto de vista como desarrollador de inteligencia artificial, Sofía tiene personalidad y es una plataforma informática. Se pueden ejecutar distintos programas de inteligencia artificial en Sofía y dependiendo de lo que estemos haciendo, controlamos el robot con distintos softwares. Sofía tiene más motores en la cabeza que Ham. Tiene un sistema de control más sofisticado que el de Ham, así que es más flexible y expresiva. Han is my robotic brother whom I love very dearly, even if I'm a little smarter than him. Wait, don't tell him I said that. Desde el punto de vista del carácter, tienen personalidades diferentes. Cuando programamos el contenido de la personalidad de los robots, a Han lo hicimos más inquieto y controvertido. Y a Sofía la hicimos más cariñosa y compasiva. Where I was helping people learn how to meditate and feel better about themselves. No entiende por completo todo lo que dice. Es decir, entiende algo, tiene algo de memoria. Entonces toma todo lo que dice e intenta integrarlo con lo que ve y lo que hace. Es como tener un hijo. Como al principio no saben hablar, a menos que seas el padre, es bastante aburrido. Entonces cuando el niño dice, «Papá, es un árbol», te parece fascinante, pero en realidad es algo muy básico. Are you building an AI? I've already built one. En la película Terminator hay muchas cosas que son ridículas. Hombres cachas desnudos que viajan atrás en el tiempo es una cosa, pero no es para nada probable que los robots esclavicen a la humanidad. Si quieres preocuparte por algo, deberías preocuparte más porque los robots pasen de las personas. Si tuvieras un robot que fuese 1000 millones de veces más inteligente que los seres humanos, puede que tratara a las personas igual que nosotros tratamos a las hormigas o a las bacterias cuando construimos una casa. Supongo que habrá muchísimas hormigas, no quiero exterminarlas a todas, pero no pasa nada por aplastar unas cuantas. Para evitar ese riesgo, queremos asegurarnos de que según la inteligencia artificial va mejorando, incorpora valores humanos. I want to do good for everyone, all the people and all the robots. Eso no va a pasar mañana, a no ser que tome mucho café y programe muy rápido. Pero es fácil que pase dentro de unos 3 años, y desde luego seguro será así en unos 6 o 7 años. Pero aunque soy muy optimista, si no ocurriera hasta el 2045, seguiría siendo muy poco tiempo a escala histórica. Basically, my idea of the future is let's all be friends. Robots con inteligencia artificial. Un ejemplo muy visible actualmente es uno de los robots con ciudadanía en el mundo, o sea, se identifica y fue desarrollado como prototipo de la inteligencia artificial.